Yo te invito a que busques Hechos. Vamos a continuar la conferencia, en este caso, en el libro de Hechos, libro de los Hechos. Hechos capítulo 18, versos 24 al 28. Un joven me decía, cuando yo me case y tenga un hijo varón, yo le voy a poner el nombre del personaje que contienen esos 5 versículos. Ahí en Hechos capítulo 18 del versos 24 al 28. Porque aparece un personaje miran, solo el nombre. Tú sabes que hay nombres que generan expectativa. Hay nombres que generan expectativa. ¿Qué expectativa te da un nombre como Apolos? Fortaleza. ¿Qué más te viene a la mente? Fuerza. Cuando yo digo la palabra o el nombre, Sansón, como el que le puede hacer frente a Apolos, ¿verdad? Pueden hacer fuerza y no se sabe quién va a ganar. Cuando yo digo el nombre, no la palabra, el nombre, Alex. Qué bueno que no entendí nada de lo que dijeron, porque todos hablaron al mismo tiempo. Este hombre se llama Apolos. Y cuando uno ve lo que la Biblia habla acerca de él, te das cuenta que es un hombre extraordinario. De hecho, lo pone ese nombre y hay una palabra en el texto que estamos a punto de leerlo que dice poderoso. Y uno dice, wow, qué hombre más extraordinario. Es un hombre muy, muy especial. Y está ahí en Hechos capítulo 18, versos del 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso, la ciudad de Éfeso, ahí en Asia, en aquel momento. Dice, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso ¿en qué? Es interesante, porque no es en fuerzas, poderoso en las escrituras. Este Apolos, verso 25, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, estos otros 2 personajes muy, muy interesantes, vas a ver que es una pareja. Es un matrimonio creyente que fueron muy clave en la vida de Apolos y en la obra en sí. Y continúo leyendo. Dice, le tomaron aparte, Priscila y Aquila tomaron a Apolos aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él, o sea Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia, o si quieres sustituir esta palabra vehemencia, es con gran pasión, dice, con gran pasión, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sí o no que es un personaje extraordinario? ¿Sí o no son unas cualidades increíbles? Es un creyente fuera de serie, por decir algo, ¿verdad? Es alguien que desafía nuestra vida. Ahora, la noche anterior estudiamos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 1 al 8. Y básicamente Jesús lo que nos dijo anoche es, estén unidos a mí, tengan comunión conmigo. No descuiden su comunión conmigo porque yo soy la fuente de su vida cristiana. Si bien podemos estar en la iglesia no sustituye a Cristo. Si bien podemos estar en actividades o el servicio dentro de una iglesia no sustituye la comunión al Señor. Y básicamente en lo que nos detuvimos y le pusimos mucha atención es a tu crecimiento espiritual y mi crecimiento espiritual.
Es obvio que en la vida cristiana uno debe crecer espiritualmente. ¿Y qué es crecer espiritualmente? Bueno, es acercarte al carácter y al corazón de Jesús. Es cuánto tú te vas a parecer a Jesús y cuánto tú vas a reflejar a Jesús, de modo que alguien pueda decir, yo veo a Jesús en ti. Es un desafío grande, ¿sí o no? Es algo que realmente nos desafía. Ahora, en este caso, fíjate, esta segunda noche de conferencia, ya no vamos a tocar tanto el aspecto de crecer espiritualmente, pero sí vamos a hablar de crecer ministerialmente. En otras palabras, crecer en la obra, crecer en la obra. ¿Y a qué punto? ¿A qué punto crecer en la obra? Al punto al que llegó Apolos. Y uno piensa, a ese punto, pero es que me está pidiendo demasiado. Probablemente a algunos que acaban de conocer al Señor, esto es demasiado. Probablemente a otros que ya llevan tiempo en el Señor, esto también es demasiado. Y a muchos que yo llevo 25 años y algunos años en el ministerio, y me parece mucho. Pero esto es lo bueno, que el desafío sea grande para nuestras vidas. Ahora, este texto ahí en Hechos capítulo 18, ¿de qué trata el libro de Hechos? ¿De qué trata el libro de Hechos? El nombre está bien puesto. Son los hechos de los apóstoles. Lo interesante es que este libro recoge los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo y al final un viaje que él hizo a Roma. Algunos le llaman a esto el 4º viaje misionero. Ahora, en medio de todo esto, allá a partir del capítulo 13 hacia el final del libro de Hechos, capítulo 28, fíjate, del capítulo 13 al 28 habla de los viajes misioneros del apóstol Pablo y encontramos tantas historias increíbles, tanto que Dios hizo para establecer iglesias locales. ¿Qué iglesias locales? ¿Puedes mencionarme algunas iglesias locales que fueron establecidas entre ese capítulo 13 y el 28? Éfeso, lo acabamos de leer. Otras ciudades, Corinto, Tesalónica, las epístolas pastorales. En el primer viaje misionero de Pablo, ninguna epístola fue escrita, sino a partir del segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, ese segundo viaje misionero está terminando en el capítulo 13. Pablo está en Éfeso y fíjate que gana a una pareja. Allá en Éfeso, si tú ves el capítulo, yo dije 13, pero es el capítulo 18. El capítulo 18 del libro de Hechos menciona el final del segundo viaje misionero de Pablo, en el cual cuando él llegó a Corinto, se encontró con una pareja hermosa que se llamaban Priscila y Aquila. Curioso que en varias porciones de la Biblia menciona primero el nombre de la mujer. Es como debe ser, dicen algunas. Amén, dicen otras. Pero ¿sabes qué es? Que en la Biblia el orden es importante. Y lo que sucede es que esta Priscila era una mujer muy apasionada por compartir del Señor. Era una mujer que amaba al Señor al punto que en ocasiones era mencionada antes que el esposo. Y solo un paréntesis acá. Porque a veces da la casualidad de que la esposa ama más al Señor, sirve más al Señor y el esposo no mucho, acompaña, pero no así Priscila y Aquila, porque también son mencionados Aquila y Priscila. Y ellos cuando se dan cuenta de esto, de lo que es hacer misiones, acompañan a Pablo, y en el capítulo 18, acompañan a Pablo a Éfeso, donde dice que llega este varón judío de Alejandría llamado Apolos. Este es un llanero solitario, por así decirlo. Un creyente en el Señor Jesús es alguien salvo, es alguien que quiere vivir para la obra y que entiende la importancia de crecer y se vuelve nuestro referente esta noche para entender de que tú y yo debemos crecer en la obra. Porque nada más fatal te podría pasar y me podría pasar el decir, bueno, yo ya adquirí cierto conocimiento de la Biblia, cierto conocimiento y experiencia del ministerio, ya sé cómo dar clases en ministerios infantiles, ya sé cómo dar clases a los jóvenes, ya sé cómo puedo discipular, ya sé cómo puedo evangelizar, ya sé cómo puedo predicar, entonces llegué a la cima. ¡Qué gravísimo error! Y gravísimo error por lo que dice Pablo a los Corintios, allá en 1 Corintios capítulo 15. Fíjate, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No les escuché. Siempre, es de toda la vida.
sabiendo que vuestro trabajo, y fíjese la relación y el contexto, en el Señor no es en vano. No está hablando de crecimiento espiritual, está hablando de trabajo, está hablando de la obra y está hablando de un crecimiento de parte de nosotros en la obra. Ahora, si este crecimiento espiritual no se da, lo que aprendimos anoche, y este crecimiento en la obra no se da en esta iglesia, difícilmente seremos una iglesia que establece iglesias. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todo tiene mucha lógica. Porque David y yo tenemos un tope, un techo. ¿A cuántas personas, subjetivamente acá, a cuántas personas puede cuidar un pastor? No, denme un número, muchas. ¿100? 100, ok, 100, digamos 100. Entonces yo pongo una cita con estos 100 cada noche. Me olvido de mi familia, me olvido de mi hija, entonces estoy cada noche. Entonces, ¿en cuánto tiempo puedo ver a todos estos 100? Cada 3 meses. Ok, y después, ok, no hay un número. Algunos dicen 40, los estudiosos siguen el crecimiento, estudian el fenómeno, generan estadísticas, arrojan datos y dicen, no, son 40 los que puede cuidar. Otros dicen son 12. Ahora, ¿sí o no que David y yo tenemos un tope? Tenemos un tope. ¿Y entonces? ¿Y quién va a crecer en la obra? ¿Quién va a crecer espiritualmente? Unido a Jesús, en coinonía con Él, en comunión con Él. Pero ¿quién se va a desarrollar espiritualmente, ministerialmente en la obra? Al punto que tú puedas hablar de Cristo. Yo he escuchado tantas veces, no solo en esta iglesia, es un fenómeno normal, a nosotros nos pasó, donde uno dice, yo quisiera ganar a mi amigo para Cristo, pero no sé qué decirle, no sé cómo, qué versículos, no sé. Y todo se queda en un, no sé. ¿Y hace cuánto no sabías? Yo no sabía hace 5 años. Pero entonces ahora sabes. No sé cómo. Ustedes los pastores, vayan a mi trabajo y evangelicen a mis compañeros. Y venga, aquí está. Yo me acuerdo de un joven que me contaba Julio Contreras cuando era pastor de jóvenes, que otro joven le llevó a un joven que necesitaba de Cristo. Entonces lo llevó al púlpito y le dijo, aquí te traigo este loco para que le laves el coco. Y se fue. Y Julio se quedó así como, y yo puedo pensar en cuántas ocasiones, y obviamente ustedes saben que estamos a la orden, obviamente amamos apoyarles, pero de lo que estamos hablando aquí es de que tú crezcas en la obra, de que tú desarrolles habilidades y capacidades dentro del ministerio, y entonces hablamos de establecer obras, entonces hablamos de establecer esta, pero no solo esta, entonces hablamos que dentro de 7 años establezcamos iglesias. ¿Y ves que esto sí es posible? Pero ¿cómo es posible? Si tú y yo crecemos en la obra, ministerialmente. Ahora, tú sabes que todo lo que se estanca, y lo pongo aquí en pantalla, todo lo que se estanca, se deteriora. Deja parqueado tu carro y no lo laves. No, déjalo ahí, que se estanque. ¿Qué va a pasar? Se deteriora. Crecer en la obra, como acabamos de leer, es una tarea. ¿Lo leyeron? Ok. De toda la vida. Y lo peor que te puede pasar es que tú pienses, yo ya sé. Pero miren, sí, claro, yo ya sé. Es más, les tengo un consejo. Y yo creo que es válido el consejo. El problema es la actitud. Ahora, lo que vamos a ver a través de este personaje tan extraordinario, tan especial para nosotros en Hechos capítulo 18, es que crecer en la obra es posible. Por favor, no lo veas que es para alguien más. No pienses en el que tienes al lado. Mira al que está a la par. Y piensa, este no va a crecer en la obra. No sé. Pues yo pienso lo mismo, le dice el otro. No, fíjate que crecer en la obra es posible, porque se trata de no creer en ti, pero sí creerle a Dios. Y como cantábamos, y tú, lo que hace Él me asombra. Yo puedo pensar, y me dan ganas de bromear con algunos nombres, pero yo puedo ver lo que sucede en la vida de Carlos. Como hay varios Carlos, puede ser cualquiera que se llama Carlos acá. Pero yo veo la vida de Carlos.
Yo veo la vida de Carlos y me asombra. Carlos, no, yo amo mucho a Carlos, pero lo que Dios hace es algo tremendo. Ahora, creces en la obra cuando adquieres capacidades. Capacidades que pueden acompañarte en la vida, capacidades que puedes haber aprendido en lo seglar o lo secular o en el mundo, que pueden ser muy útiles en la obra, pero que no se deben divorciar de la instrucción bíblica. Y con esto me refiero a lo que tú estudiaste, al oficio que aprendiste, la cuna en la cual naciste, hablando de tu familia, el contexto. Ay, hermano, pero mire, mis posibilidades, mis probabilidades son muy escasas porque la verdad es que la situación que yo vivía era de mucha necesidad, no me pude formar como debí. Ok, pero fíjate que todo eso lo usa Dios y entra dentro de tus capacidades. Ahora, mira lo que dice aquí Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Ahora, Alejandría es una ciudad helénica, donde lo interesante es que en el contexto de esta ciudad había lo que se conocía de Alejandría, es que la gente era muy intelectual. Sabes que estos en Alejandría habían sinagogas, pero también había gente que tomaba el Antiguo Testamento, fíjate. Tomaban el Antiguo Testamento, estudiaban el Antiguo Testamento, no eran judíos algunos de ellos, pero entonces debatían sobre los temas tocados por el Antiguo Testamento. Ahora, en cierta dinámica de estudio del Antiguo Testamento, se produjo en Alejandría lo que se conoce, no sé si has escuchado sobre la Septuaginta. ¿Has escuchado sobre la Septuaginta? La Septuaginta no es otra cosa más que la traducción del Antiguo Testamento que está escrito en hebreo, fue traducido al griego. Ahora, está llena Alejandría y sus alrededores, esta cultura está llena de seres pensantes, de seres que les gusta la lectura, que les gusta capacitarse, que les gusta crecer y acumular mucho conocimiento, que aman el conocer, no les da pereza mental. ¿Has escuchado sobre Platón? ¿Sabes que él fue el que trabajó la teoría de la defensa? Platón, hay libros sobre esto y son, pero interesantísimos. Ahora, no nos extraña que de este Apolos diga un aspecto, una cualidad, que obviamente en este momento estamos hablando de habilidades, esas habilidades que posees. Fíjate, primero dice que es elocuente, que en la palabra griega utilizada, vamos a ver algunas palabras en griego esta noche, varias, es logios. ¿A qué te suena logios? Conocimiento. ¿Sabes que los griegos esta palabra la usaban para los eruditos? ¿Y qué es un erudito? Que posee amplio conocimiento y profundo conocimiento. No es que se conforma con una leidita, no, es que adquiere un conocimiento. Dice que era elocuente, un logios. Pero dice ahí el texto, dice, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Fíjate, es un hombre que al parecer ha leído mucho. Es culto, es lógico, es logios. Ha acumulado mucho conocimiento. Yo creo que si Apolos estuviera acá, podríamos hablar de cualquier tema con él y él sabría. De la guerra en El Salvador. Y me daría clases a mí y me corregiría. Yo pienso, no, es que la guerra fue de 10 años. No, Alex, estás equivocado. No, ¿cómo no fue de 10 años? No. ¿Cuál libro has leído acerca de eso? No, yo viví en El Salvador y yo sé que 10 años. Es un hombre que ha acumulado todo eso. Pero cuando dice poderoso, ¿en qué dice que es poderoso? ¿En la literatura? ¿En la elocuencia? No, ¿en qué era poderoso? ¿Sabes qué poderoso? Era en las escrituras, utiliza la palabra dunatos, que se parece mucho a dinamita, ¿verdad? Que es una palabra que habla de poder, dunatos. Pero ¿sabes que esto lo que significa es que este hombre era plenamente capaz? Son dos áreas. Es que dentro de la cultura helénica se hace muy lleno de literatura, muy lleno de conocimiento, se vuelve elocuente y cuando este hombre hablaba, saben que él tenía lo que algunos hombres tienen para conseguir novia. Es elocuencia, ¿sabes qué es? Poder de convencimiento. Cuando uno ve una pareja donde ella es bonita y él es buena gente. Él es buena gente.
Ese es elocuente, elocuente. Ok, toma eso, y ahora conoce las Escrituras, ¿y qué pasa? Es poderoso en las Escrituras. ¿Sabes que esta palabra lo que está diciendo es que este Apolos es plenamente capaz de abrir la Biblia y exponerte la Biblia? Es un maestro. Es un maestro. Ah, pues sí, claro, sí, un maestro. Pero no de gratis. Es alguien que ha tomado aquello que ha sido parte de su crecimiento personal y este cúmulo de habilidades pueden ser muy útiles en la obra. Entonces de inmediato uno piensa, yo no crecí en Alejandría, yo soy pero cabeza dura, y para memorizarme un versículo, me tiene que pasar un accidente y ver una visión, y entonces viene un ángel y deposita un versículo en mi cerebro y entonces se me queda. Pero fíjate que no se trata de eso. Se trata de algunas cosas que has adquirido en el mundo secular. Un oficio, una carrera, ya vamos a ver más adelante, una personalidad, un juego de valores, una forma de ser que puede ser muy útil cuando la relacionas, cuando la vinculas con la instrucción bíblica, porque por mucho que me digas, no hermano, yo tengo un doctorado en oratoria, yo diría, wow, enséñame algo. Bueno, sí, pequeños saltamontes, siéntate, te voy a enseñar que estás usando mal tus manos. No proyectas lo que realmente dices. Estás diciendo otra cosa, no usas bien la gesticulación. Por cierto, Apolos sabía usar sus manos. O sea, si tú me ves que yo estoy usando las manos para darte a entender algo, ok, así no era Apolos, era mejor. Él era mejor. Pero algo que sí debe pasar es que la instrucción bíblica es indispensable. Tú me dices un oficio, un trabajo, eres bueno para los negocios, eres bueno para las relaciones, eres elocuente, eres muy alegre, eres muy de gente, yo no sé qué habilidades tienes. Algunos yo sé qué habilidades tienen. Y yo digo, qué tremendo que puedan combinarse con la instrucción bíblica y que el producto de esta combinación sea tan poderoso en la obra. ¿Cómo sucedió en Apolos? Mira lo que dice el verso 25. Este Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Ahora, solo hago una pausa acá, porque a mí me llama la atención los detalles en la Biblia. Y en este caso está mencionando el camino del Señor. Más adelante vas a ver que le indican el camino de Dios. Ay, pero es lo mismo, hermano. No, pero el texto está queriendo hacer algo. Y es que si tú buscas la referencia en el camino del Señor, te va a llevar a pasajes como los que he puesto en pantalla. Los menciono: Mateo capítulo 3, verso 3, Marcos capítulo 1, verso 3, Lucas capítulo 3, verso 4, Juan capítulo 1, 23, donde el camino del Señor está relacionado al ministerio de Juan el Bautista. Esto es bien interesante porque si leemos más adelante, allá al final del verso 25, dice, aunque solamente Apolos, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué era el ministerio de Juan y qué era lo que conocía Apolos? Bueno, que el Mesías el Mesías que había sido prometido ya estaba entre ellos. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué hago? Ahí en Mateo capítulo 3. Entonces Juan decía, arrepiéntanse de sus pecados. Y entonces decían, bueno, listo, ¿y qué tengo que hacer? Bautícese cada uno, haga frutos de arrepentimiento. Tenían que creer en el Mesías y luego creer que el Mesías, ¿quién era? Jesús. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Esto era lo que conocía Apolos, perdón. Esto era lo que conocía. Él no conocía probablemente las alegorías que usaba Jesús. No tenía detalles sobre la muerte del Mesías y su resurrección. Él no sabía muchas cosas sobre la venida del Espíritu Santo y cómo iba a impactar sus vidas e iba a transformar sus vidas. Él no sabía. Pero la instrucción bíblica, notas que es indispensable para cada uno de nosotros. Ahora, fíjate, tomamos estas habilidades que Dios nos ha dado a cada uno tan diversas. Entonces recibimos la instrucción bíblica y conocemos algo, pero lo conocemos y vamos creciendo. Pero luego Dios va a usar algo también que uno llama
personalidad. Al menos yo voy a manejar este término, pero para que entendamos qué exactamente es lo que trato de decir, es lo que proyectas. Lo que proyectas. Es no como te ves, es como te ven. Como te ven. Por ejemplo, yo pienso en alguien como Pacho y yo pienso, ¿qué muchacho más tímido? Los que se ríen son los que le conocen. Los que le ríen son, sí, uno dice. Mira cómo sigue ahí el texto, dice en el verso 25. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Sabes que esta palabra fervor, para que la entendamos físicamente, en algo físico es como lo que hace el agua cuando llega a su punto de ebullición? Es como efervescente. Es eso que proyecta a esa persona, es fervoroso, es de espíritu fervoroso. Si piensas que Apolos era alguien muy elocuente, muy serio, que pronunciaba muy bien las palabras y también usaba muy bien sus manos, y entonces después de 10 minutos que me escuchas hablar de esta manera, te duermes. Lo que describe acá, fíjate, y no lo voy a actuar, ¿o sí? Bueno, es que, mejor lo pongo en la pantalla, es que muestra entusiasmo en la obra. Y cuando está compartiendo del Señor es algo pero emocionante. Y tiene historias y arma un argumento. Y es que antes de presentar al Señor, Él se mete a la palabra y está emocionado. Y no aguanta el momento voy a ir a compartirle a mis amigos de Cristo. Voy a hablar del Señor y lo que conozca. No conozco mucho, hasta el bautismo de Juan conozco, pero eso voy a dar. Y está emocionado, y cuando alguien emocionado se para en el púlpito y te está hablando con tanta emoción, ¿cómo te sientes? Impactado, emocionado, te lo transmite, ¿sabes? Es como te percibes, y yo pongo ahí el signo de admiración. Miren, algo tremendo es ver cuando los creyentes muestran entusiasmo en la obra, ¿sí o no? Cuando decimos, vamos a tener la conferencia, ¿y cuándo comienza? El viernes a las 8. Entonces todos decimos, ¡hey! ¡Hey! Sí, o sea, nos entusiasma la obra. Y el sábado a las 6. ¡Hey! Sí, entonces, y el día siguiente, hermano, a las 6 también de la mañana. Y vamos a leer la Biblia de pasta a pasta. Yo cambio el signo allá en la pantalla, creo. ¿Muestras entusiasmo en la obra? Discipulémonos. ¿Y cuándo es, hermano? Todos los sábados a las 4. Es que sábado, justo sábado. Justo, hermano. ¿Por qué no ponen otro día? ¿Y qué día? ¿Y qué hora? Leamos la Biblia juntos. Despacito, hermano, despacito. Muy enérgico, muy fervoroso, muy efervescente. Este dicho, relaja el pony, ¿aplica? ¿O es cuando alguien está bravo? Sí aplica. Relaja el pony, y el pony está, pero que... No, relaja el pony. Yo pensé que le iba a aplicar mal. Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, ay, qué pereza. Es que no me gusta leer. No me gusta levantarme temprano. No me gusta el compromiso. ¿Y cómo te desarrollarías en la obra? ¿Cómo? ¿Cómo si Dios te ha dado habilidades en tu juego de circunstancias? Quizás no como Apolos, quizás más que Apolos, menos que Apolos. No importa.
pero te ha dado. Yo sé que te ha dado. Y si has recibido a Cristo, te ha dado dones, te ha dado el Espíritu Santo. Y podrías. Lo que ha faltado es la aceptación del desafío de decir, me voy a desarrollar en la obra. Voy a aprender a compartir de Cristo. Y voy a hacerlo, pero con un entusiasmo espectacular. Dice, no perezosos, fervientes en espíritu, entusiasmados, contentos de participar de todo esto. Dice, sirviendo al Señor, porque de esto se trata. Ahora, ¿en qué, hermano? ¿En qué debo mostrar ese entusiasmo en la obra? Bueno, en dos tareas están ahí al final del texto. Dice, enseñaba, dice, y siendo de espíritu fervoroso, dice el verso 25. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿De qué se trata? De ser muy entusiasta. Tomo las habilidades que Él me ha dado. Esto me puede servir en la obra, pero necesito la instrucción bíblica. Yo necesito que me enseñe. Entonces, listo, yo me formo todo lo que se necesite y lo hago con un entusiasmo. Pero lo que hago con entusiasmo es mostrar la verdad de Dios, porque es lo que me apasiona. Si realmente es lo que nos apasiona, porque el estar acá muestra de que la palabra de Dios es relevante para tu vida y de que Dios verdaderamente es relevante en tu vida. Porque uno puede decir, no, hermano, yo a Dios nunca lo saco de la ecuación, claro, Él siempre está en mis pensamientos, y no darle nada al Señor, y no estar en la palabra, y no estar en el servicio, no estar en la oración. Pero ahí yo sé que ya notaste que cuando dice hablaba y enseñaba, está en el indicativo, en el pretérito imperfecto del indicativo. Entonces, esa es la manera que está conjugada. Entonces, como yo sé que ya lo entendieron, como nos encanta la gramática, ¿sí? David nos compartía hace unas semanas, la gramática es tan necesaria. Y en lo que requiere diligencia, dice el pasaje en Romanos 12, no perezosos. Cuando yo sé que voy a descubrir la verdad de Dios, pues voy a la gramática. Entonces está en el indicativo, el pretérito imperfecto. Y todos sabemos qué significa. ¿Sabes que el pretérito imperfecto indica una acción, obviamente del sujeto, que en este caso es Apolos, que no lo coloca en tiempo y espacio? No lo coloca en tiempo y espacio. Lo va a hacer después, ya vas a ver el texto cómo cambia, la forma en que lo plantea. Pero lo que sí es cierto es la acción, que él mostraba la verdad y hacía dos cosas. Yo te dije que íbamos a ver varias palabritas en griego, son muy enriquecedoras. En este caso en particular, podría ser siempre, ¿verdad? Hablaba y enseñaba. ¿Por qué al recurso del griego? Porque hay una diferencia en estos dos aspectos y ayuda a entender. ¿Sabes que hablaba es lo leo? No lo leo de leer, o sea, es lo leo. Si quisiéramos conjugarlos, lo lear, es hablar. ¿Sabes la forma más fácil de entenderla? Es lo que hacía Apolos, es que él daba a conocer. Daba a conocer. Yo no podría dar una cátedra bíblica, no podría relacionar un versículo con otro en este momento, pero sí puedes hablar de Jesús. Puedes darle a conocer. Eso es algo que sí se puede hacer. Pero la otra palabra que usa para enseñaba es didascos. ¿A qué te suena didascos? A Adidas, hermano. No. Didáctico. De ahí viene la palabra didáctico, es instrucción. Es la calidad de un maestro. ¿Sabes que este Apolos ha llegado a un punto, en su caminar con el Señor, se ha desarrollado a tal punto, que él toma todas estas habilidades, recibe la instrucción bíblica, lo hace con un espíritu fervoroso, porque lo que él hace con tanto fervor y con tanto entusiasmo es dar a conocer a Jesús. Pero no se ha conformado con eso, él va profundizando cada vez más, va conociendo cada vez más, va apuntando todo, va haciendo lo suyo, a un punto que llega a didascos. Es decir, que aquella instrucción que le dieron, ahora él puede darla. ¿Y qué te pasa? Estoy molesto en la iglesia. ¿Pero y por qué? ¿Qué te pasa? Es que a mí no me han considerado para maestro. Los pastores. Y nadie ha dicho eso, por favor. Estoy diciendo algo acá. Pero es que mira, es que depende de nosotros. ¿Qué tanto te vas a meter en la palabra? Pero más que eso, ¿qué tanto realmente quieres vivir para el Señor y servirle a Él? ¿Qué tanto fruto quieres llevar, como aprendimos anoche? ¿Qué tanto es tuyo establecer iglesias? El abrazo es el aniversario, feliz aniversario, porque es de todos. Entonces, al final quizás vamos a decir, establezcamos iglesias, ¿les parece? Establezcamos iglesias.
Sí, se establezcamos. Ok, me tengo que desarrollar, tengo que crecer. No puedo seguir así como estoy. Yo tengo que recibir instrucción bíblica, tengo que conocer la verdad de Dios. Y yo quiero llegar a un punto donde puedo, sí, dar a conocer a Jesús, pero también enseñar didascos. ¿Sabes? Es compartir la palabra de Dios, si quieres verlo de una manera sencilla. Con entusiasmo, te preparas. Y las habilidades que Dios te ha dado. Miren, hablando de lo leo, el del griego. Hay algo que nos ha llamado poderosamente la atención con David en cuanto a cultura. Ustedes saben que un extranjero es un empedernido observador de la cultura. Y ustedes ni se han dado cuenta de cómo son. Yo les voy a decir cómo son en este momento. No, pero hay muchos rasgos muy, muy hermosos. Nosotros amamos tanto la cultura y amamos tanto a los colombianos. Y esto es de Dios, por supuesto. Pero es que hay muy buenas cualidades. Una de ellas nos dimos cuenta, obviamente con David, pero con nuestras familias, al ir a un centro comercial. Es que tú vas a un centro comercial acá en Bogotá y todos están hablando. ¿Verdad que no te había fijado? No se habían fijado. No nos fijamos porque estamos hablando. En otros países no es así. Yo puedo pensar en un paradero de buses y que de repente está haciendo bochorno, ¿verdad? ¿O cierto? ¿Cierto? Yo, sí, un poco. Sí, un poco. ¿Y usted de dónde es? Ah, yo soy de Salvador. Y empiezan a hablar. Y se ríen porque saben que es cierto. Y qué rico, y qué rico. ¿Te imaginas poder, dentro de esta cultura tan hermosa de hablar? Así que uno va en el ascensor y me dicen colombianos, hermanos colombianos, sí, Alex, es que aquí se puede hablar con medio mundo. Entonces yo ahí voy, ¿verdad? Saludando a medio mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y siempre es una cosa hermosa, hermosa. Piensa en las oportunidades en que puedes dar a conocer a Jesús. Y piensa cómo eso te representa un desafío. Por eso cuando yo pongo, compartes la palabra, también le pongo un signo de interrogación. ¿Compartes la palabra con otros? Sabes que para ti es posible crecer en la obra, es posible, nosotros sabemos que es así. Es una persuasión que tenemos de Dios, pero tiene que ser tuya. Tiene que ser tuya, no debe ser de otra manera, no debe ser de otra manera. Porque no solo crecemos con estas capacidades o estas habilidades adquiridas, sino también, mira, acompáñame ahí, Hechos capítulo 8, ahora el verso 26. Sino que también cuando atiendes correcciones, ahora vas a ver la conjugación cómo cambia. Antes decía, hablaba y enseñaba. Ahora lo coloca en tiempo y espacio. Dice, y comenzó a hablar. Eso es lo que nos hace falta a veces. Comienza a hablar. Pero es que me da miedo. Claro, da miedo. Da miedo. Yo puedo pensar después de aproximadamente 20 años de estar en el Señor y desde casi que me convertí, empecé a hablar del Señor con mis amigos, tratar de ganarlos para el Señor, tratar de evangelizarlos más bien. Y 20 años después estamos con David, recién aterrizados de Bogotá, yendo al Salitre a hablar con la gente que está ahí. Yo me acuerdo, y entre nosotros está uno. Yo ahora no voy a decir su nombre para que se mantenga de incógnito. Pero yo veo a este hombre elegante, elocuente. No, ahí está, es su nombre. Y a uno le da temor, ¿cómo me va a salir? ¿Qué preguntas me va a hacer? Es que, ¿con qué actitud? Más, ¿con qué actitud me va a salir? Y a uno le da temor. Pero Apolos a mí me encanta que él vence su temor de manera implícita. Mira, dice, y comenzó a hablar, ¿con qué? Denuedo, y denuedo es valor, de manera valerosa, dice, y comenzó a hablar con denuedo. Y ahora lo colocan en el espacio, además del tiempo, dice, en la sinagoga. En la sinagoga. Ahora, fíjate que estas correcciones en el camino, tú dices, bueno, yo tengo habilidades, voy a adquirir estas habilidades, las voy a combinar con la instrucción bíblica, lo voy a hacer de buen ánimo, lo voy a hacer para el Señor y voy a comenzar a hacerlo.
cuando comienzas a hacerlo, te vas a equivocar. No todo lo vas a hacer bien. Ay, eso es precisamente lo que no quiero. Pero fíjate que precisamente de esto se trata. De que lo hagas, que te acompañemos, que nos acompañen, créenos. O sea, yo pienso en cuántos hombres de Dios nosotros aprovechamos cada vez que estamos con ellos y hablamos con ellos, y con David, junto a David les decimos, ¿y tú qué piensas? Y vamos a la Biblia, y es una bendición tener la actitud de siempre aprender. Pero fíjate que estas correcciones suceden cuando te atreves a servir. Cuando sales a una campaña evangelística y dices, yo nunca lo he hecho, yo no sé, me da miedo. Hazlo una vez y lo haces y se desconvierte. Era creyente y se hace impío. O sea, no, eso es imposible, eso es imposible. Eso es imposible. Pero te atreves. Pero te atreves. Háblale a tu familia de Cristo. Uy, usted no conoce a mi familia. Vaya usted, quiero ver. Yo me atrevo. Ay, porque es pastor. No, yo tenía como unos 4 meses de conocer al Señor. Y no lo digo para... David me conoce muy bien y aquí no estamos para admirar a hombres, es admirar a Dios. Porque en eso Dios tiene la razón y nosotros le creemos a Él y nos atrevemos a servir. Ahora, yo no sé si hay temor a la audiencia. Fíjate que ahí menciona en qué lugar fue Apolos. La sinagoga, ok. La sinagoga significa un lugar de reunión. Cuando fue, bueno, no hay mucha información que nos coloque exactamente dónde comenzó la figura de las sinagogas, pero muchos creen que fue por la diáspora, allá por el 300 antes de Cristo, donde en medio de la dispersión judía, los que los invadían les permitían reunirse. Entonces, cuando se reunían, ellos hasta le dieron un formato a esas reuniones. Tenía alguien que estaba encargado, que hacía descender, hacía tocar la trompeta en la mañana y en la noche para indicar de que había comenzado o terminado el día de reposo. Entonces, al revés, ¿verdad? En la noche y al día siguiente, bueno, estaba a cargo de todo lo que pasaba ahí en la sinagoga. Y entonces estaba ahí y designaba a alguien que iba a leer la Biblia. Era alguien que en el lugar de reunión el judío llegaba y le designaban una lectura de la Biblia. Y luego entregaba eso. Apolos lo que hacía es que de esa porción de la Biblia que le designaban, hablaba del Señor. Es una audiencia, mira, si yo pienso en una audiencia difícil, sería una sinagoga. Porque es con gente que conoce, por lo general, los judíos que conocen. Ahora, yo pienso en este pasaje que compartió, y qué bendición que lo compartió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 3, porque él también iba a las sinagogas. Y dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad, le dice a los corintios. ¿Y qué? Y mucho temor y temblor. A mí, sí, claro, si ustedes me preguntan, ¿y qué le pasa, hermano? ¿Por qué le tiemblan los labios? Porque estoy nervioso y me da miedo. Ay, pero usted sabe, pero es que la palabra de Dios no es cualquier cosa. Es que da temor. Y después de 25 años, después de 20 años, después de 5 años, después de 5 meses, claro. Y qué bueno que sea así. Porque entonces entendemos que no se trata de nosotros. Ahora, en algunos casos es temor a la audiencia. Sabes que en otros casos es temor a ser corregidos, a equivocarse. Temor a equivocarse. Mira el texto, usa una conjunción que es pero, adversativa. Porque, qué excelente, ¿verdad? Este hombre tan calidad está llevando la palabra, se ha atrevido, vive para el Señor, se está desarrollando en el ministerio. Pero, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Por cuestiones de tiempo, solo voy a compartir un verso porque hay mucha referencia acerca de Priscila y Aquila. Yo te dije ahí en el principio del capítulo 18, cuando Pablo lleva a Corinto, gana para Cristo, por así decirlo, su ministerio les alcanza, y entonces estos son creyentes que viven para el Señor. Acompañan a Pablo,
en su viaje a Éfeso, pero luego Pablo termina su segundo viaje misionero y se devuelve a Antioquía. Ok, Priscila y Aquila se quedan en Éfeso. Entonces llega Apolos a Éfeso, está en la sinagoga, ahí está Priscila y Aquila, y entonces cuando lo oyen exponer, todo sale a luz. ¿Sale a luz que era elocuente? Salió a luz que era elocuente, que era poderoso en las escrituras, y que conocía hasta dónde, hasta el bautismo de Juan. Entonces viene esta pareja, que mira lo que dice Pablo acerca de ellos. Le toman y le ayudan en su desarrollo de crecimiento en la obra. Es algo hermoso lo que está aquí. Y mira esta pareja. Dice Romanos capítulo 16, verso del 3 a la primera parte del verso 5. Dice, saludad a Priscila y Aquila, les dice Pablo, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia, ¿qué? De su casa, abrieron las puertas. Ellos tenían otras capacidades, otras habilidades, otras oportunidades, pero que las pusieron al servicio del Señor. Esta es una pareja especial. Qué bonito cuando un hogar está entregado al Señor, no solo es uno. Qué bonito cuando a través de este uno, la vida del otro es impactada por el testimonio, porque hay fruto, como aprendimos anoche. Entonces dice, ¿cómo ha cambiado? Entonces me atrae, el Señor me atrae. Y los dos están en eso. Ahora, ¿notas cómo lo corrigieron? Dice el texto, y entonces estaban Priscila y Aquila, unos creyentes, pero de gran calidad. He escuchado la palabra calidoso. Calidoso. ¿Y qué significa calidoso? No, es calidad, calidoso, es alguien, es una pareja extraordinaria. Y entonces cuando escuchan que hay el mensaje, al mensaje le falta. Entonces le interrumpen y le dicen, momentito, eso no es así. Es que lo que tú estás diciendo es que todavía tenemos que reconocer a este Mesías que ni siquiera ha muerto. No, Él ha muerto. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre. Él hizo todo el trabajo expiatorio para la redención de nuestros pecados. Al tercer día resucitó. Estuvo entre nosotros 40 días. ¿No sabías? Y Apolos, no. Estuvo 40 días y Él ascendió y nos dio la gran comisión. Y allá en el aposento alto recibimos el Espíritu Santo. Y ahora podemos hacer la obra porque Él nos ha provisto y nos ha prometido aquello que nos dijo que nos había prometido. Y Apolos, qué pena, entonces ya no vuelvo a predicar. ¿Lo interrumpieron? Dice el texto. Le tomaron aparte y le expusieron, fíjate esta palabra, más exactamente el camino de Dios. ¿Sabes qué pasaba? No es que se equivocó, es que le faltaba. Era correcto el mensaje, era lo que había recibido. Y quizá no era mucho. Yo apenas si conozco, hermano, ¿dónde está Génesis? ¿Verdad que está después de cuál otros libros hay en la Biblia? Pero eso que conoces. Ahora, que no te extrañe y que no le tengas pavor, no le tengas temor de que otro venga, te tome aparte y te diga, mira, si lo que dijiste estuvo bien y yo agregaría, o sería bueno agregar, porque el yo agregaría es como yo. No es eso. Uy, lejos de nosotros sea eso. Es, qué bueno sería, quizás, mira este otro pasaje, yo te muestro, y te imaginas a Apolos. Yo no lo dice el texto, pero aquí viene mi imaginación. Ten cuidado con mi imaginación. Paréntesis. ¿Y sabes qué es lo que me hace imaginarme que yo he visto esto tantas veces? Es, de verdad, ¿y cómo es? Sí, mira, es que lo que dice la Biblia aquí es, ¿dónde lo dice? Y aquí, y entonces lo marco, lo señalo, entonces lo relaciono. Espérame, ¿qué versículo es? Ah, sí, lo voy a anotar. Entonces voy a mi casa y entonces voy a ver de nuevo. Y qué emocionante, qué fervor, qué deseo de crecer. Yo no le tengo temor a que me corrijan en el camino. Me voy a atrever a vivir para el Señor. Ya, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Pero no te extrañes que alguien maduro en la fe, con una buena intención, no te interrumpe. No te interrumpe. Deja que prediques toda la apostasía,
No, tampoco. No, eso no. Ahí sí tendríamos que hacer algo. Pero lo que estoy diciendo es que hay que tener la actitud de aprender siempre. Siempre. Y esto ni toda la vida alcanza. Si logras vivir, Matusalén, ¿cuánto vivió? 969. 969 años. No te alcanzaría la vida para dejar de aprender. Porque el problema es que es una actitud. Por eso, fíjate Proverbios capítulo 8, verso 33, dice, atended el consejo y sed sabios. ¿Y qué más dice? No lo menospreciéis. No, déjenme, yo hasta aquí quiero predicar, hasta Juan, es lo que yo conozco, es lo que yo domino. Yo soy un experto en la predicación de Juan. ¿Qué les importa? ¡Qué horrible! No, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Y cuando has invertido tiempo en crecer, cuando ya has dominado un área de ministerio, fíjate, cuidado con el considerarnos expertos o el mal de la experticia, ¿verdad? De creer que ya lo logramos, ya ni necesitamos del Señor, separados de Él, yo puedo lograr, hermano. Uy, qué terrible. Qué terrible relacionar esas dos cosas y tener ese pensamiento. No lo menospreciéis. Mira, Eclesiastés capítulo 4, verso 13. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio, bobo, terco, que ¿qué pasa? ¿Va a crecer? No, es que yo ya soy rey. Tengo una posición, mi hijo. Yo ya sé. A ver, ¿qué es lo que me ibas a decir? Ya sé. ¿Y cuál pasaje predico? Juan 15, ya sé. Yo no voy a estudiar. Yo no sé. Pero es que se llega a un punto en que uno, hermano, sí, uno ya sabe algunas cosas. Pero qué lamentable sería llegar a un punto donde ya sé, y no seas enseñable. Te estancaste y no te desarrollas en la obra. ¿Y qué buscaba aquella corrección, aquel consejo que le enseñan el camino? Ahora te fijas, de Dios. Seguramente hablaron del Evangelio. Lo que se busca es precisión. Y preciso en este momento no. Ok, ahí está. Precisión. Dice más exactamente el camino de Dios. Es esta palabra acribos, que sabes qué es. Es como cuando tú tienes un arma que tiene una mira, entonces la calibras para ser más exacto. Te acercas y se vuelve aquello, le pegas, pero lo vas regulando. ¿Sabes qué es esto? Es que eres más preciso con la Biblia. Pero cuando tú dices, bueno, me voy a atrever y voy a admitir correcciones. Es más, ¿sabes qué hermoso es cuando alguien dice, hermano, yo quiero crecer, yo quiero servir al Señor, yo creo que Dios me está llamando? Y esto sucede. Yo creo, Alex o David, que Dios me está llamando al ministerio. ¿Creen ustedes que podría ser el pastor que dentro de 7 años yo salga? Bueno, dejemos ver el plan de Dios, deja que Dios nos guíe. Pero entonces dice, yo quiero crecer, yo quiero ser más preciso en la escritura. Ok, léela. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en la lectura? ¿Cuál lectura? O se devoró la Biblia de pasta a pasta en menos de un año. Y uno ve eso y uno dice, ok, se va adquiriendo más precisión. Y con esta precisión la verdad bíblica es expuesta. Yo no sé si en alguna oportunidad yo te he hablado de las herramientas del carpintero. Y aquí tengo que ser honesto en decirte que te voy a compartir una fábula. Y la fábula se expone para al final obtener una moraleja, una enseñanza. Se dice una fábula de las herramientas del carpintero, donde estaban todas las herramientas del carpintero. Entonces llega el carpintero y dice, bueno, aquí vamos a edificar, vamos a fabricar de madera, vamos a hacer un púlpito desde donde mi palabra sea expuesta con precisión, por alguien que esté apasionado por mí. Entonces el carpintero se va y se quedan en una discusión de las herramientas del carpintero, donde entonces se empiezan a quejar unos de otros.
Algunos, quizás una de las herramientas decía, mira, ¿y tú has visto al hermano Martillo? Uy, sí, es tan fastidioso. Ese hermano que no puede hacer algo si no está haciendo un montón de ruido. Y dice, sí, claro, sí. ¿Y cómo golpea cada vez que habla? Pero entonces de repente llega el hermano Martillo y siente que están hablando de él. Ah, pero es que ustedes no se han fijado en la hermana Lija. ¿Se han acercado a la hermana Lija? Sí, sí, claro que sí. Ah, si es que ella no se le puede acercar a uno porque raspa. O sea, es áspera. Es áspera con uno, es de palabra. O llega el tornillo con unos ínfulas, ¿verdad? De grandeza y dice, no, 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 es que miren, el problema con todos ustedes es que no son como yo, que hacen una obra profunda. O sea, profundizan, profundizan. Es más, no sé si han notado el hermano Cepillo. El hermano Cepillo trabaja mucho para el carpintero, pero solo hace obra superficial. Hasta que llega el carpintero, agarra todas las herramientas y con todas esas herramientas edifica un púlpito donde se predica la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la moraleja, la enseñanza es que Dios te puede usar a ti. Tú puedes ser una herramienta. Y a veces nos estamos fijando en las habilidades del otro y a veces hasta quejándonos de las no habilidades del otro que nosotros sí tenemos, jactándonos a veces. Pero ¿sabes de qué se trata? Es de que tú te atreves a hacer el ministerio y en el proceso de crecimiento tú admites correcciones. Y cuando admites correcciones, creces. Lo último, ahí en Hechos capítulo 18, verso 27 y 28. Siempre en el contexto hablando de Apolos. Dice, y queriendo él, es decir, Apolos, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia, yo te dije, con gran pasión, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. La tercera cosa es, tú creces no solo cuando admites corrección, sino también cuando asumes compromisos. Si no asumes compromisos, difícilmente. No, pero es que yo ya tengo, yo aquí ya estoy bien. No, 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 tú ya estás pensando en el siguiente paso. Dice, queriendo él ir acá, ya él está en Éfeso. Y pudo haber seguido en Éfeso, pero es notorio que él tenía una carga por Acaya. Por esta ciudad, ay, se me ha ido la palabra, es la que era de Roma, eran provincias, gracias. Era una provincia romana. ¿Y la capital cuál era? Corinto. Ahora, este sector, esta provincia de Acaya, él tiene carga por eso y dice, yo quisiera ir. Entonces, fíjate que tu servicio, cuando Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces hay otros que respaldan, que dicen, nos parece, tú podrías ser de bendición en otro lado. ¿No ves misiones acá? ¿No ves misiones acá? Hay otros que respaldan, hay otros que dicen, tu servicio viene a ser muy valioso. Y yo te pido algo, te pedimos algo como pastores. No menosprecies lo que puedes hacer en la obra. Por favor, nada de lo que hagas. Ah, no, pero es que yo solo ayudo con unas sillas, un sonido, un instrumento, unos niños. Ahí, más o menos. No menosprecies, eso aporta a la obra. Y cuán valioso es lo que cada uno de nosotros hacemos para establecer esta obra, para establecer otras iglesias. Fíjate que la credibilidad genera apoyo. La credibilidad genera apoyo. Y aquí es donde viene una parte donde Priscila y Aquila, luego de que han corregido, viene un aspecto que pasamos por alto. Viene motivación. Ven su enorme valor. Dice, le animaron. ¿Saben qué es lo que está diciendo ahí? Es cuando Apolos dice, yo quiero ir a Acaya. Ellos lo que están diciendo es, te animamos a que lo hagas, nos parece. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no le escribimos una carta de recomendación a los discípulos allá para que te reciban, para que seas parte de esto? Y mira,
Ahí está bien claro que la carta era para que le recibieran. Ahora, para que le recibieran, seguramente había una recomendación. ¿Y qué recomendación sería de Apolos? Varón elocuente, ahí les va. Ahí les va un varón elocuente. ¿Qué más? Poderoso en las escrituras. ¿Y cómo era su personalidad, su temple? De espíritu fervoroso. Y tenía un gran valor. Y miren, admite correcciones. Ahí les va en el pulido, como una gema, ¿verdad? Que viene ahí la pepa en bruto y es limpiada y ahora está pulida. Ahí les va, ahí les va. Uy, qué referencia más tremenda. Ahora, si esa carta hubiera sido para ti y hubiera sido, ahí les va, y cuidado. Cuidadito con ese hermano, porque no, ahí les va una sierva y respaldamos lo que este hombre ha hecho para el Señor. Es alguien de confianza, pero él está motivado y te imaginas en el corazón de Apolos decir, wow, me están animando, están de acuerdo conmigo en que vaya a Acaya, me están dando una carta de recomendación que voy a presentar a los hermanos cuando llegue a Acaya. Le animaron y es que sabes, se trata de dar aliento para que otro haga lo que desea hacer. ¿Sabes qué es? Es el joven, yo no sé, el joven de 45 años que dice, yo creo que Dios me está llamando a ser pastor. Y entonces uno diga, no, y lo casque, ¿verdad? Ven, vamos a un espejo, quiero que te veas. Mírate. Y el hermano quizás, ¿qué te pasa? ¿Está loco? El día que un joven de 18 o un joven de 50 años diga eso, ¿se imaginan? Ánimo, crece en la obra y que se vea. Y el día que llegue ese momento en que se concreta ese deseo, cuenta con nuestras palabras de ánimo, nuestro ok, thumbs up, y cuenta con una carta de recomendación. Eso creemos que va a pasar dentro de 7 años. Uy. Pero es que alguien viene y dice, pero sí yo. Ahora, ¿qué resulta de aquellas palabras de ánimo? Lo corrigieron, pero yo no sé si se ha visto esto, pero que hay gente que se anima, hace el ministerio, le dicen, mira, también podrías hacerlo de esta manera y hay una corrección y se desanima. Ay, no, yo me equivoco, yo no puedo, yo esto, yo lo otro. Pero dice, no, motívate. ¿Te has equivocado? Sigue. ¿Te volviste a equivocar? Aprende y sigue. ¿Te desanimaste porque no salió la cosa bien y lloraste? Sécate las lágrimas y sigue. ¿Te cansaste? ¿Te frustraste? Bueno, levanta tu ánimo y sigue. Y desarróllate. Crece. ¿Sabes? Es realmente poner todo de nuestra parte para seguir adelante. Ahora, ¿qué resulta de eso? ¿Qué resulta de eso? Y lo vamos a ver así rápido, se nos ha ido el tiempo. ¿Qué resulta? Lo tienes en pantalla. Ministros de la palabra. Y la mujer dice, ¿puedo ser una ministra de la palabra? Claro, cuando hablas con tu esposo, hablas con tus hijos, cuando edificas a otro, que no vas a tener un púlpito, pero puedes tener oyentes y puede ser una bendición. ¿De cuánto provecho fue Apolos en Acaya? ¿De cuánto provecho? Lee el texto. Dice de gran provecho y me encanta porque está después de que dice, porque con gran vehemencia, con gran pasión, cuando tú te esfuerzas, cuando tú dices, yo voy a hacer esto, quizás me voy a equivocar, que me corrijan, yo quiero crecer. Lo que resulta es ministros de la palabra. Dice que refutaba y demostraba, dice ahí al final, argumentaba en contra. Él podía presentar argumento bíblico y podía demostrar con las escrituras que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Podríamos hacerlo?
Creo que podríamos hacerlo. Los últimos dos versos te comparto esta noche. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Entendimos? Entendimos que era redarguir. ¿A qué suena redarguir? Es argumentar en contra. ¿Con quién lo hacía los Apolos? Con los judíos, con los judaizantes que se oponían a la enseñanza del camino de Dios, y refutaba con pasión. Era un apologeta. Acuérdate de sus habilidades. Él podía, a él no le daba temor, a ver qué es lo que piensas. Tú piensas que eres ateo, tú no crees en Dios. Yo te voy a demostrar cuán lejos está eso de lo que realmente es verdadero. Vamos a Romanos capítulo 1. Ay, no, eso solo los pastores pueden hacerlo. Ok, eso es lo que ha dicho el diablo tanto tiempo. No, es que los pastores que estudien, los pastores que sepan, y cuando necesite que los pastores vengan. Y otra vez lo enfatizo, cuenta con nuestro apoyo, porque no es eso lo que estoy diciendo. Cuenta con nuestro apoyo. Pero qué bueno va a ser cuando va acompañado de un desafío personal, de un crecimiento personal, donde tú dices: yo voy a aprender. Yo voy a aprender. Yo puedo pensar en los momentos en la vida cristiana en los que yo observé hombres de Dios, cualidades como las de Apolos. Yo dije: yo voy a aprender. ¿Y saben qué pasa? Uno aprende. Entonces ya lo logró. No. Tengo tanto que aprender. Tenemos tanto que aprender. Él no solo refutaba, sino que también mostraba. Mira, la Biblia es útil. Si te metes a la Biblia vas a poder hacerlo. Pero también dice en 2 Timoteo 3:17, en el contexto, la Biblia es útil para enseñar, para argumentar en contra. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si quieres un sinónimo ahí que te ayude a entender perfecto, es íntegro. O sea, la palabra de Dios puede llevarte a un punto donde seas íntegro. Y entonces cuando eres íntegro, uno dice: bueno, escribamos una carta de recomendación. Y claro, nosotros estamos de acuerdo con ese deseo que Dios ha colocado en ti. Hagámoslo, es el momento de hacerlo. Eres íntegro. Pero también dice la palabra de Dios, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú te metes a esta palabra de Dios, que te hace enteramente preparado para toda buena obra, vas a desarrollarte en la obra del ministerio. Recapitulando, crecer en la obra es posible, depende de ti, de tu aprovechamiento. Pero creces en la obra cuando adquieres capacidades. ¿Quieres crecer en tanta área como te sea posible? En la música, en la literatura, en la gramática, ¿lo acompañas con la instrucción bíblica? O cuando atiendes correcciones, porque te atreves a servir al Señor y te equivocas, pero te corrigen y lo atiendes. Pero también cuando asumes compromisos, cuando dices: hay un siguiente paso. Entonces, cuando se levanten gente que asume esto, que lo comprende, puede que sea en la obra, establecer esta obra, consolidarla, va a ser posible. Y enviar a alguien dentro de 7 años es posible, si decides crecer, porque eso sí es tuyo. Ahí nosotros, si pudiéramos hacer algo al respecto, lo haríamos, pero en este momento es exponerte lo que Dios dice y orar porque suceda.